Bendiciones. Vamos a abrir las escrituras en Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 14 y 15. Esta es donde tomamos nosotros la enseñanza para este día y a la vez nuestro título. Dice Marcos 1:15: después que Juan fue encarcelado, 1:14, iniciamos leyendo. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús dice creer en el evangelio. ¿Qué es creer en el evangelio? Y ese es nuestro título, que vamos a explicarlo con la ayuda de nuestro Dios en 6 secuencias. Recuerdo por lo menos 2 momentos que me tocó hablar con personas acerca de lo que es creer al evangelio. Una vez, hace unos años, incluso era un periodista, no me hizo pues para hacer ninguna entrevista, sino que un hermano me lo presentó y me dijo: yo vengo hablándole del evangelio y él quiere hacerte unas preguntas. Y él quería saber qué es creer en el evangelio. Una vez que le expliqué paso a paso, muy brevemente, porque fue por 4 minutos, cuando terminé de hacerlo, él me dijo: muchas gracias, yo quería saber era cómo en su religión la gente se salva, porque en mi religión yo sé cómo uno se salva. Pues la idea que tenía era que él quería pues conocer del evangelio, y me quedé pensando qué le habré dicho yo o qué habrá entendido él cuando dijo: vea, ahora sé cómo es que ustedes se salvan, hablando de los cristianos, porque yo sé cómo me salvo en mi religión. Y una segunda ilustración que me tocó vivir con un taxista. Cuando subo, él está oyendo un programa radial, y ese programa radial no era de la iglesia cristiana, sino que estaban haciendo dentro de la religión a la que pertenecía ese programa, estaban por un tiempo haciendo defensa de su religión. Y mientras él manejaba y oyendo que tenía interés en oír la palabra, le dije que si me permitía explicarle lo que es el evangelio, porque en ese momento estaban hablando de lo que era el evangelio en esa religión, y él me dijo: no señor, le agradezco mucho, yo conozco todo eso. Y se identificó rápidamente de alguien que ha estado por mucho tiempo estudiando teología. Él me dice que terminó como seminarista, etcétera, etcétera. Y me dijo: no, yo sé qué es lo que usted me va a decir. Si usted es cristiano, yo sé por dónde se va a ir, entonces le agradezco. No, me quedé callado. Y le dije a él: solo permítame decirle 2 palabras. Recuerde que estoy frente a alguien que es un estudioso de su religión, que ha terminado unos estudios en su seminario de esa religión. Era un hombre, llamémoslo así, muy bien preparado religiosamente, a propósito decente, no grosero. Él no me dijo con rabia: usted no me hable, no, sino me dijo: no, muchas gracias, yo conozco todo esto y sé qué es lo que usted me va a decir. Como me cerró las puertas, le dije estas palabras. Le dije: mire señor, para uno
poder salvarse, necesita no haber pecado ni una sola vez y haber sido bueno toda la vida y no haber hecho mal. Eso era todo lo que tenía que decirle. Seguimos y él guardó silencio, me quedé todo el tiempo callado. Y cuando ya estábamos llegando donde era necesario llegar, él me dijo lo que yo esperaba que él me dijera. Y me dijo: Señor, con lo que usted me acaba de decir, es imposible que un hombre o una mujer se salve. Y le dije estas palabras: sí, precisamente, es imposible que un hombre y una mujer se salven bajo esas condiciones. Por eso Jesús vivió de tal manera, tan santamente, nunca cometió un solo pecado, y Jesús siempre fue bueno toda la vida. Por eso hay que creer en Jesús. Y llegué al punto donde ya había terminado el servicio que me estaba prestando. A esta hora yo no estoy contando el tiempo de 3 o 4 minutos, sino que voy a explicarle por un momento qué es creer en el Evangelio. Porque Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué es creer en el Evangelio? ¿Ve lo importante de uno saberlo? Porque si una persona se arrepiente, debe arrepentirse una vez que ha creído en el Evangelio. Y una persona que ha creído en el Evangelio tiene un arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento que el Señor dice. Por eso el Marcos 1:15, cuando Jesús mismo dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, uno se acerca al reino de Dios a través del arrepentimiento y creer en el Evangelio. Al creer en el Evangelio viene el arrepentimiento. Entonces, he dicho que vamos a conversar teniendo en cuenta 6 secuencias. Lo primero es que el hombre, todo hombre y toda mujer, se encuentra separado de Dios. Esto no se aplica a ciertas etnias o ciertos grupos, sino que esto se aplica a toda la raza humana. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos los seres humanos de todos los tiempos han pecado. Y Romanos 3:23 dice: y debido a que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es Romanos 3:23. Así que cuando el texto dice destituidos de la gloria de Dios, todos los hombres están por fuera de la gloria de Dios. Es decir, cuando dice están destituidos, es que esas personas les espera al morir seguir siendo destituidos de la gloria de Dios. Así que el hombre y la mujer al morir quedan destituidos de la gloria de Dios. Juan en Apocalipsis 20:15, y estamos en la primera secuencia para quienes toman nota, dice Apocalipsis: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Porque en el libro de Apocalipsis se habla del libro de la vida, o sea, donde están
inscritos las personas que ya no están destituidas de la gloria de Dios. Pero hay otro libro donde está el listado de las personas que ya están destituidas de la gloria de Dios. Por eso Apocalipsis 20:15 nos dice que los que no estaban inscritos fueron lanzados al lago de fuego, y esa es una alusión directa a el infierno. Pablo, hablando acerca de que el hombre está destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 8, nos dice a nosotros, y el versículo 9, que voy a leer con usted, porque es un texto supremamente claro, es un texto supremamente preciso, dice lo siguiente. Dice, y verso 7, leo del verso 7 de 2 de Tesalonicenses 1. Y a vosotros que sois atribulados, o sea, a los creyentes que vienen sufriendo, daros reposo con nosotros, dice Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y dice, en llama de fuego para dar retribución. Note esa palabra. Estamos hablando de los destituidos. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. No conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ve la importancia de lo que Jesús dijo en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso hemos titulado ¿qué es creer en el Evangelio? Acabo de leer en el versículo de 2 de Tesalonicenses 1:8. Ahora viene el 9 de 2 de Tesalonicenses, los cuales, o sea, los que no conocieron a Dios estuvieron en la tierra y no conocieron a Dios y estuvieron en la tierra y no obedecieron al Evangelio, dice que a ellos les espera, dice, los cuales, verso 9, los cuales se refiere a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecieron al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Note esa claridad y estamos en nuestra primera secuencia. Ahora, mirando la escritura, es entonces ¿qué opción hay para que una persona se salve? Bueno, te voy a leer un texto donde Jesús le dice a los líderes de su época, a los religiosos de su época. Recuerde que sabemos que era la religión del judaísmo en los días de Jesús. Y dice Mateo 22, usted lo va a anotar, yo voy a leerlo, 36 al 40. Dice que uno de los líderes le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Porque el judaísmo consideraba que ellos eran salvos por 3 razones. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son las 3 razones o 3 seguridades que tenían los judíos, los escribas y los fariseos en la época de Jesús, o sea, el judaísmo? ¿Se acuerdan? Era que ellos creían que su salvación ya estaba asegurada porque ellos venían de sangre de Abraham, o sea, por sangre, por relación familiar. 2, ellos consideraban que su salvación era segura por voluntad de carne, porque ellos decían cumplir toda la ley
de Dios entienda cumplir los 10 mandamientos más 613 preceptos más, y hay que agregarle todas las demás promulgaciones rabínicas, y ellos consideraban que por eso eran salvos. Y también la tercera seguridad de la gente que vivía en el judaísmo es que era por voluntad de varón, es decir, la figura del rabino en el judaísmo es de suma importancia, así que la ceremonia que se llevaba a cabo dentro del judaísmo a los niños, eso tenía que ver con el aspecto dentro de esa religión del judaísmo, el aspecto salvífico. Ahora, este hombre de Mateo 22, 36 al 40, que es un maestro de la ley, cuando pregunta cuál es el gran mandamiento en la ley, era porque como él, según él, ya había cumplido toda la ley, quería oír de Jesús, que era el que estaba enseñando, a ver si él había cumplido esa ley para poder sentirse satisfecho. La respuesta de Jesús fue: a ver, me estás preguntando que cuál es el grande mandamiento. Como Jesús conoce el corazón, pero nosotros estudiando la Biblia sabemos que la intención es que Él va a estar, cuando Jesús conteste, es decir, yo cumplí con la ley. Entonces Jesús le dice, bueno, ¿puedes cumplir con esto? Si cumples con esto, pues estás cumpliendo la ley. Y Jesús le dijo, ¿cómo se cumple la ley? Si una persona quiere salvarse por la ley, a ver, para hacer algo bien sencillo, si alguien quiere salvarse por ser bueno, aquí tiene la respuesta. Y estoy leyendo en Mateo 22, versículos 36 al 40, y estoy en la primera secuencia. Y Jesús le dijo, o sea, le preguntó a Dios, y Jesús le dijo, bueno, si puedes cumplir con esto, te puedes salvar, no hay problema. Tú dices cumplir la ley, bueno, cumple con esta ley. Usted dice es que yo me salvo por ser bueno, bueno, si usted se salva por ser bueno, entonces le diría lo mismo, puedes cumplir con esto. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con un poquito, no con 3 milésimas, no, con todo tu corazón, esa es la palabra todo, es claro, y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, no da pie a nada, tiene que amarlo de una manera absoluta. Y dice Jesús, si puedes cumplir con esto, pues cumpliría la ley. Y dice, este es el primero y gran mandamiento. ¿Cuál? El anterior, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Semejante quiere decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Semejante es con todo tu corazón. O sea, no tener ni una pizquita de odio, de rabia o de una discordia con nadie. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si tú cumples estos 2, has cumplido toda la ley y todos los profetas. ¿Cómo sería la reacción de este maestro, de este líder religioso? Si usted se quiere salvar, cumpla con esa ley. ¿Cuál ley? Ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. O sea, ame a Dios de tal manera que en su vida usted ha sido siempre bueno y nunca haya pecado contra Dios, ni un solo pecado. Y que ames a tu prójimo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y nunca haber tenido una discordia con nadie, ni con uno. Y has cumplido la ley y los profetas, te
has alcanzado la salvación por ti mismo. Permítame agregarle a usted que el contexto religioso en el que está Jesús, ellos consideraban que cumplían toda la ley y que por eso ellos eran salvos. Bueno, creo que este maestro, cuando oyó a Jesús, en su corazón debió haber dicho, como este muchacho en el que iba en el taxi, entonces nadie se puede salvar. Nadie tendrá salvación. Y en esta primera secuencia, cuando estamos hablando de creer en el Evangelio, hay que tener en cuenta que si alguien pretende salvarse por ser bueno, frente a la enseñanza de Jesús de amar al Señor absolutamente y de amar al prójimo absolutamente, tenemos que confesar, Señor, entonces no podremos salvarnos de esa manera. Ahora veamos nuestra segunda secuencia. Recuerde que Jesús dijo en Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado. Y uno se acerca al reino de los cielos. Jesús dijo, arrepentíos y creed. Lo voy a volver a leer porque estaba en otra partecita del texto, en otra parte de la escritura, pero permítame mostrarle algo porque quiero estar tranquilo, que usted me está entendiendo hacia dónde estamos apuntando. Jesús dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed, escuche, en el Evangelio. Por eso hemos titulado que es creer en el Evangelio. En nuestra segunda secuencia, trayendo la primera secuencia, como usted se ha dado cuenta por lo que dice Jesús, es una mala noticia. Es una mala noticia porque si yo he de salvarme de esa manera, yo tengo que reconocer que no podré jamás salvarme. Incluso si empezara a partir de este momento y dijese, no voy a volver a pecar más y no voy nunca a hacer nada malo contra nadie, en cuestiones de 5 minutos ya hemos violado ese propósito que vamos a hacer. Así que no solamente uno, sino ninguna persona de los que están a su alrededor, escuche, ninguno es capaz de no haber cometido un solo pecado, de haber amado desde que nació a Dios, a Jehová. A propósito, Jehová, ¿quién es Jehová? Jehová es el nombre divino de Dios. Cuando hablamos de Dios en la Biblia, hablamos de la pluralidad de Dios. Y mire que nombró a 3, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay entre los que me están oyendo ninguno que desde que nació amado a Jehová con todo su corazón sin haber cometido un solo pecado. Y nadie, ningún ser humano ha vivido de tal manera que nunca ha ofendido a nadie, a ninguno en su vida. Porque con una sola ofensa a alguien y con un solo pecado, esa persona no está amando a Dios, ni está con una sola ofensa. Una persona no le está amando absolutamente. ¿Qué le parece? Pablo dijo que si el hombre
tratase de salvarse de esa manera, tal requerimiento sería una maldición. La Biblia no enseña ese requerimiento para salvación. La Biblia no dice que usted tiene que vivir de tal manera que nunca haya pecado. La Biblia nunca ha enseñado que usted tenga que vivir, que nunca haya ofendido a nadie para salvarse. No lo enseña la Biblia, eso enseña la religión. Estamos hablando de la religión en los días de Jesús. Y Pablo dijo que tal requerimiento es una maldición. Donde Dios nos exija a nosotros que para salvarnos, escuche bien, nosotros tenemos que cumplir toda la ley por nosotros mismos. Dios estaría entregándonos a nosotros una maldición. ¿Por qué? Porque ningún ser humano sobre la tierra podrá cumplir tal forma de vida. Pero es tan cierto y tan verdadero que para usted poder ir al cielo y escapar del infierno, le voy a decir una paradoja. Usted tiene que vivir como si nunca hubiese pecado, y usted tiene que vivir como si siempre hubiese sido bueno. Y ahí quedamos enredados, porque con esa paradoja quedamos más confundidos. Otra vez, si alguien dice, vea, yo me quiero salvar, pero no me hable de Jesucristo, entonces le decimos, entonces, ame a Dios con todo su corazón y al prójimo con todo su corazón, ni un solo pecado, ni una sola mala intención a su prójimo, y punto, usted queda salvo. Pero la verdad es que Jesús, escuche bien, nos enseña en las Escrituras, nos enseña a nosotros acerca de que todos los hombres y todas las mujeres, y aquí está la paradoja, deben de vivir como si nunca hubiesen pecado y que siempre han sido buenos. Ve que lo acabé de confundir, pero espere, para eso usted está aquí escuchando la palabra. Permítame explicarle entonces que ningún ser humano, aunque Dios, escuche bien, nos habla a través de las Escrituras, Él sabe que aunque el hombre y la mujer para salvarse necesitan, escuche bien, vivir como si nunca hubiesen pecado y siempre bueno, explica Santiago que eso es imposible. Pero hermano, si Dios dice que hay que vivir así, sí, pues le voy a explicar qué es lo que enseña el Evangelio, que cómo usted puede llegar a vivir sin nunca haber pecado y cómo vivir siempre haber hecho lo bueno. Ve qué paradoja. No se me vaya a ir porque queda bien enredado. Vamos a mostrar que es imposible que un hombre sea capaz de ser perfecto, perfectísimo. Vamos a suponer que uno manda hacer una caja de unas proporciones y se lo envía a la persona, y la persona trae la caja. Usted le dice, la única condición para recibirla es que tiene que ser absolutamente perfecto. Aquí está la muestra, aquí está la caja. Y entonces cuando se la traen, si tiene una pequeña arruga, si tiene un puntico, si tiene menos de una milésima en medida, no lo recibe. Entonces le dice, se lo dan y le dice, vuelva de nuevo. Santiago 2:10 dice, estamos en la segunda secuencia, porque cualquiera que guardare toda la ley de Dios, no hay nadie, pero es un supuesto, porque cualquiera que guardare toda la ley de Dios, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, si en una universidad dice, aquí se gana el examen con 10, usted puede sacar 9.99 y perdió el examen. Lo que
está diciendo Santiago es que en el supuesto que una persona guardare toda la ley de Dios, toda, pero solo en un puntico ofendiere a Dios, o sea, solamente tiene como un pecadillo nomás, y tiene solamente una cosita mala, fue que miró mal a la esposa, pues en un momento dado, nunca lo ha hecho, pero una vez lo vio y ya, dice, se hace culpable de todos. ¿Ve la ilustración? ¿Se acuerda de la caja? Por un solo rasguñito, por una sola medida hay que empezar de nuevo. O sea que si un hombre supone que él guarda toda la ley, que él es absolutamente bueno, pero él dice, solamente en mi vida he cometido un solo pecado y no he sido bueno solo sino una sola vez, no sirve, porque tiene que amar a Dios con todo el corazón y al prójimo con todo el corazón, y nadie cumple eso. Pablo dijo que eso es una maldición. ¿Dónde dice eso? En Gálatas, en el capítulo 3, dice, hablando de lo mismo, Gálatas 3, dice, 3:11. Bueno, voy a leer 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de su salvación para cumplir toda la ley de Dios, que es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, y al prójimo de la misma manera, y nunca haber ofendido a una persona ni una sola vez, y no a una persona sino a todas las personas, y amar a Dios nunca habiendo cometido un solo pecado. Leo otra vez Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No sé si alcanzarás a ver, pero te estoy mostrando la palabra de Dios. Cúmplela toda para que te salves. Y Pablo, ¿qué dice? Si yo voy a cumplir toda la ley, toda la palabra, es una maldición. Porque, ¿qué dice? Porque tengo que hacerlas todas y no soy capaz. Ahora, recuerde que Pablo fue del judaísmo. Él perteneció a la religión del judaísmo, la religión que enfrentó a Jesús, a la cual Jesús le llevó el mensaje. Él se convirtió y él mismo dice, nadie, y él que era un hombre irreprensible, dice, nadie cumple toda la ley. Gálatas 3:10, lo voy a volver a leer para ver el empate maravilloso en el verso 11. Leo, Gálatas 3:10, estamos en la segunda secuencia. ¿De qué estamos hablando? Que es creer en el Evangelio. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, pues para salvación, Gálatas 3:10, están bajo maldición, se no pueden cumplir. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 11. Y que por la ley, o sea, por esa demanda, ningún ser humano se justifica para con Dios. O sea, si es la ley que hay que cumplir, amar a Dios con todo el corazón sin haber pecado ni una sola vez, y amar al prójimo con todo nuestro corazón sin haber ofendido una sola vez, dice Gálatas 3:11, y que por la ley, por esa ley, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, es claro, nadie puede cumplir eso, porque ya empieza a abrir la puerta. Y no voy a leer, porque esa es la parte que voy a explicar en una de las secuencias. Es qué es lo que el Señor hace frente a una maldición de esas que uno nunca podrá ser bueno absolutamente y no pecar absolutamente. Estamos en la segunda secuencia. En Romanos 1:18, Pablo dice, porque la ira de Dios, no dice el enojo. Siempre que leas en la Biblia, la ira de Dios es la condenación. Porque la ira de Dios
se revela la condenación desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Si no eres piadoso perfectísimamente, y si has llegado a cometer una sola injusticia con los hombres, la ira de Dios vendrá sobre ti, o sea, la condenación vendrá sobre ti. ¿Qué texto es ese? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Por un solo acto de impiedad o por un solo acto de injusticia que hayas hecho en tu vida, te espera la ira de Dios, te espera la condenación eterna, el infierno. Por eso Pablo, hablando en esta primera secuencia, dijo que es evidente en Gálatas 3:11 que si la salvación ha de ser así, de esta manera ni tú, ni yo, ni nadie podrá salvarse nunca. Por lo tanto, debe haber otra forma para salvarnos. Y por eso estamos hablando de lo que Jesús dijo. El tiempo se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado y se acerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si una persona no cree en el Evangelio, no tendrá arrepentimiento genuino. Y cuando una persona cree en el Evangelio, tiene arrepentimiento divino. Y en este momento el Espíritu Santo está trayendo sobre ti un arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo nuestro Dios. En esta segunda secuencia, quiero volver a leer Gálatas 3:10 para que quede claro. Porque todos los que dependen de la sobra de la ley, o sea, para salvarse, que yo soy bueno, que yo no cometo pecado, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y 11. Y que por la ley, o sea, esa forma de salvación inventada, escuche bien, porque cuando digo inventada me refiero a que los del judaísmo creían que ellos cumplían con esa ley, que ellos amaban a Dios de todo corazón y ellos no reconocían que habían llegado a pecar y que nunca habían ofendido a nadie. Y dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y dice, es claro, es evidente. Esta es la secuencia número 2. Hasta ahora, ¿qué hemos notado? Es que entrando a nuestra tercera secuencia, es que el hombre busca salvarse haciendo otras cosas. Trata de hacer obras, trata de ser piadoso, trata de orar mucho, trata de leer la Biblia, si es el caso. Es decir, el hombre en su religión o en la que se encuentra le dicen cuántas cosas tiene que hacer para salir de esa separación. Entonces, tratan en su vida de hacer
cosas para poder salvarse. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Si lo único que usted, escuche la paradoja, puede hacer para no ir al infierno es no haber cometido un solo pecado en su vida y haber sido bueno. Y aquí está la paradoja. Precisamente usted nunca podrá ser sin pecado y nunca podrá ser bueno, tan bueno que si cometiera solamente una sola cosa mala a su prójimo, ya usted no podrá ir al cielo. ¿Ve? A ver, alguien dice, a mí no me hable del Evangelio, a mí no me hable de Jesucristo, yo me salvo como yo quiera. Entonces le diríamos, bien, listo, usted se va a salvar como usted quiere. Entonces si desea usted pues no tener en cuenta a Jesús, ni que la hablen de Dios, etcétera, simplemente trate de vivir sin cometer un solo pecado en la vida y ser bueno, desde que nació sin pecar, desde que nació hasta la tumba, y ser bueno con su prójimo desde que nació hasta la tumba. Viva amando a Dios y viva amando al prójimo y listo, y eso te salva. Con seguridad que la persona le dirá, mire, nunca seré capaz de vivir de esa manera. Por eso, entrando en esta tercera secuencia, es que la noticia es tan mala y nunca lo lograrás. Mas, sin embargo, para ir al cielo se requiere que usted viva como si nunca hubiese pecado y como si usted nunca hubiese hecho nada malo. ¿Ve la paradoja? Esa es la mala noticia. Que si usted, escuche bien, si usted muere con un solo pecado y usted muere solo con un solo pecado y haber sido malo una sola vez, inmediatamente se muere, se va al infierno, y esa es la mala noticia. Estamos en la secuencia número 3. Jesús mismo dijo en Juan 3, 18. Jesús dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estoy en la tercera secuencia. Entonces, ante la imposibilidad de que usted sea bueno y ante la imposibilidad que usted nunca cometa un solo pecado, que es imposible, aparece la persona de Jesús. ¿Ve cómo va apareciendo en esta secuencia la persona de Jesús? Dice el texto, el que en él cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué es lo que el hombre necesita? Creer en Jesús. Porque si la persona no cree en Jesús, la persona continúa perdida. No es, escuche bien, no es que nacemos salvos. Todos los hombres nacen perdidos. Jesús dijo en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Vea, hermano, si usted empieza a esforzarse para salvarse por sí mismo, por amar a la gente, por buenas obras, hermano, la Biblia dice a través del profeta Isaías 64:6, si bien nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras justicias, todo lo que tratemos de hacer por nosotros mismos para salvarnos, es como trapo de inmundicia. Y dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Por eso le acabo de decir que solo hay una opción, y la única opción es creer en el Señor Jesucristo. Y le voy a explicar qué es creer en el Señor Jesucristo. Que quede claro en la secuencia 1, secuencia 2 y secuencia 3. Aunque abrimos un huequito hablando de que hay que creer en Jesús, explicaré luego, es que ningún ser humano será justificado delante de Él por medio de la ley. Cuando a uno le dice, si usted se va a salvar necesita amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, uno se da cuenta de la pecaminosidad en que vive. Que no ha pecado una vez, sino 3.000, 4.000, 5.000 veces. Y que cuando dice que amarás a tu prójimo con todo tu corazón, con toda tu alma, vemos la pecaminosidad de nuestra vida, de cuántas personas, solo una persona hemos hecho tanto daño, tanto daño. Por eso es que hay un texto, y voy a dejar ahí, que es la secuencia número 3, en Romanos, en el capítulo 3, dice Romanos 3:20, pero la 3:20, ya que por las obras de la ley, o sea, el tratar de amar a Dios con todo el corazón para salvarse, y amar con todo el corazón para salvarse, y dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si en este momento usted se acaba de dar cuenta, es lo pecaminoso que somos, los pecadores que somos. No solamente un solo pecado, no solamente hemos hecho un mal a alguien, sino que tenemos que reconocer que hemos vivido separados de Dios y los pecados nuestros han sido incontables, y la manera como hemos tratado a la gente ha sido también incontable. Yo creo que usted está interesado en saber cuál es la secuencia número 4, donde vamos a ver cómo Dios hace para que un hombre que se le exige que tiene que amar a Dios con todo su corazón y que tiene que vivir sin cometer un solo pecado, cómo es que Dios se las arregla para que eso ocurra en su vida y finalmente usted alcance la salvación, como si nunca hubiese pecado y siempre hubiese sido bueno. Eso vendrá en la secuencia siguiente, en la 4, en la 5 y en la 6. Por el momento y ahora mismo, oremos teniendo en cuenta estas 3 secuencias. Señor Jesús, reconozco que si para salvarme se requiere amarte a ti con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda mi alma, yo he fallado y nunca lo lograré. Y si yo tengo que amar al prójimo con toda mi mente, con todo mi corazón para salvarme, nunca lo lograré. Oh Señor, me acabas de dar una luz por el Evangelio, que tengo que creer en ti, tengo que confiar en ti, y tú me vas a explicar qué fue lo que tú hiciste, Jesús, para poder traer salvación a mi vida. Jesús, a partir de este momento, abro mi corazón y creo en ti. Escuche, debe de escuchar la segunda parte de esta enseñanza, porque cuando te dije que has de creer en Jesús para la salvación, te voy a explicar
cómo fue que en Jesús se logró el milagro maravilloso de alcanzar la salvación eterna. Bendiciones siempre. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.
saber más de ti. Mi Dios, cuál buen